El perrito encadenado escapaba de su cruel dueño hasta que el destino le llegó. John Raleigh, un viudo de unos 60 años, llevaba una vida tranquila y rutinaria en un suburbio pacífico de Pasadena, California. Su día a día transcurría en un ritmo predecible que había construido con los años. Disfrutaba de paseos matutinos hasta la cafetería local, donde solía resolver crucigramas mientras tomaba su desayuno. Cuidar de su jardín de rosas era una de sus actividades favoritas, y las tardes las dedicaba a la lectura en el columpio de su porche o a disfrutar de películas clásicas. A pesar de la calma aparente de su vida, John llevaba consigo un vacío difícil de llenar. Su esposa, Mary, había fallecido hacía varios años, dejando un hueco que ningún hábito podía sustituir. Extrañaba su risa, su tacto suave y la forma en que ella lograba que todo pareciera más fácil. Aunque sus hijos, Sarah y Michael, lo llamaban con regularidad y lo visitaban en ocasiones, sus vidas estaban ocupadas con sus propias familias en otros estados. John adoraba a sus nietos, Amy e Ethan, quienes llenaban su hogar de risas y energía cuando lo visitaban, pero esas visitas eran fugaces, y la soledad siempre terminaba volviendo. Consciente de su soledad, John había encontrado consuelo en pequeñas rutinas y momentos de conexión con su comunidad. Era un hombre reservado pero amable, conocido por su sonrisa tranquila y sus cuidados jardines. A pesar de todo, en su interior, anhelaba algo más que rompiera la monotonía de su existencia. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a un acontecimiento que cambiaría su vida de manera irreversible. Era una soleada mañana de martes cuando la tranquila rutina de John se vio interrumpida de manera abrupta. Mientras disfrutaba de su desayuno de tostadas y café, su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Provenía de su vecina, la señora Andersen, conocida por ser amable y sociable. John abrió el mensaje esperando un saludo habitual o una invitación a una de sus reuniones del club de lectura. Sin embargo, lo que encontró fue muy diferente, una serie de fotos perturbadoras. Las imágenes mostraban a un perro delgado, de pelaje marrón y blanco, colgando precariamente del techo de un edificio de 2 pisos. Una cadena oxidada rodeaba su cuello, impidiéndole caer al vacío. Sus patas colgaban impotentes, y su expresión era de puro terror. Con cada imagen, la angustia de John crecía. Sentía que su corazón latía con fuerza, invadido por una mezcla de incredulidad y furia. Rápidamente respondió a la señora Andersen con los dedos temblorosos, exigiendo saber más detalles. La respuesta llegó de inmediato. El incidente estaba ocurriendo en ese preciso momento, en una casa de la calle cercana, conocida por sus persianas azules. Según la señora Andersen, el dueño del perro era un hombre cruel que lo mantenía encadenado todo el día y la noche. Al parecer, el animal había intentado escapar y ahora colgaba, luchando por su vida. Aunque ya habían llamado a la policía, estos aún no habían llegado. La sangre de John se heló. No podía quedarse sentado mientras un ser vivo sufría de esa manera. Sin pensarlo 2 veces, se levantó, agarró su chaqueta y salió corriendo de su casa. Mientras avanzaba por la calle, vio a una pequeña multitud reunida frente a la casa de las persianas azules. El ambiente estaba cargado de tensión. John se abrió paso entre los vecinos hasta llegar al frente, donde vio al perro con sus propios ojos. Su cuerpo temblaba, las patas colgaban sin fuerza, y su respiración era irregular. La indignación llenó el corazón de John. Sabía que tenía que actuar. Gritó a la multitud pidiendo ayuda, pero muchos estaban demasiado impactados o asustados para reaccionar. Preguntó si alguien tenía una escalera, y un joven de la multitud se ofreció rápidamente a buscar una en su camión. Mientras tanto, John golpeó con fuerza la puerta principal de la casa, exigiendo que el dueño saliera. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a un hombre con un aspecto desaliñado y ojos inyectados en sangre. La respuesta del hombre fue fría e indiferente, afirmando que era su perro y que podía hacer lo que quisiera con él. John sintió como la rabia lo invadía, pero sabía que discutir no salvaría al perro. Cuando el joven volvió con la escalera, John y algunos vecinos la colocaron contra la pared del edificio. John subió rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza y la mirada fija en el perro aterrorizado. Hablándole en un tono suave, trató de calmar al animal mientras examinaba la cadena que lo mantenía suspendido. En ese momento, escuchó las sirenas de la policía acercándose. Un oficial subió a ayudarlo con un cortador de pernos para liberar al perro. Finalmente, con cuidado, lograron bajarlo al suelo. El animal, exhausto y tembloroso,
se desplomó en la hierba mientras los vecinos dejaban escapar un suspiro colectivo de alivio. El antiguo dueño, que había salido de la casa con una actitud desafiante, fue arrestado por crueldad animal en el acto. Jon, aún arrodillado junto al perro, lo acariciaba suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Aunque las cicatrices del sufrimiento del perro eran evidentes, Jon prometió en silencio que esa criatura nunca volvería a estar sola o indefensa. En ese momento, sin saberlo, se había formado un lazo irrompible entre ellos. Después del angustioso rescate, el perro, que los veterinarios bautizaron como Brav, fue llevado al hospital de animales más cercano. Allí, un equipo de profesionales lo recibió con urgencia. Su estado era grave, estaba severamente desnutrido, deshidratado, y su cuerpo mostraba señales de haber soportado años de abuso. Jon, conmovido por el sufrimiento de Brav, permaneció a su lado mientras los veterinarios trabajaban para estabilizarlo. Los días siguientes, Jon visitó a Brav en el hospital diariamente. Aunque el perro estaba débil y asustado, poco a poco comenzó a responder a las palabras amables y la presencia constante de Jon. Sintiendo un inesperado sentido de responsabilidad hacia el animal, no dudó en ofrecerse a cuidar de él una vez que estuviera lo suficientemente sano para dejar la clínica. Cuando finalmente llegó el día de llevar a Brav a casa, Jon se aseguró de que todo estuviera listo para recibirlo. Había preparado una cama cómoda en la sala de estar, comprado alimentos nutritivos, juguetes, e incluso un collar nuevo. Al cruzar la puerta de su hogar con Brav, Jon sintió que no solo estaba ofreciendo un refugio, sino también un nuevo comienzo, tanto para el perro como para él mismo. En los días que siguieron, Brav comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque al principio estaba retraído, su confianza en Jon creció con cada gesto de bondad. Jon dedicaba gran parte de su día a cuidar de Brav, lo alimentaba con paciencia, lo cepillaba para eliminar los rastros de descuido en su pelaje, y lo llevaba a paseos cortos para que recuperara su fuerza. Brav, por su parte, parecía comprender que estaba en un lugar seguro. Seguía a Jon por la casa, moviendo tímidamente la cola y descansando a sus pies mientras leía o veía televisión. Aunque el perro aún llevaba las cicatrices emocionales de su pasado, su transformación física comenzó a hacerse evidente. Subió de peso, su pelaje se volvió más brillante, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una nueva vida. Con el tiempo, el vínculo entre Jon y Brav se fortaleció. El perro comenzó a mostrar su agradecimiento de maneras conmovedoras, apoyaba su cabeza en el regazo de Jon mientras él leía, lo recibía en la puerta con entusiasmo cuando regresaba de hacer recados, y parecía anticipar sus estados de ánimo, ofreciendo compañía en los momentos en que Jon más lo necesitaba. El cuidado de Brav le dio a Jon un renovado propósito. Su vida, que antes se sentía vacía y predecible, ahora estaba llena de actividades y momentos de conexión que lo revitalizaban. No solo estaba ayudando a Brav a sanar, sino que, sin darse cuenta, el propio Jon estaba encontrando un motivo para levantarse cada día con ilusión. Mientras Brav prosperaba, Jon comenzó a darse cuenta de algo importante. Al salvar a Brav, también se había salvado a sí mismo. El perro no solo era un sobreviviente, sino también un recordatorio viviente del poder del amor y la compasión para transformar vidas. Aunque Brav comenzó a prosperar bajo el cuidado amoroso de Jon, los desafíos no tardaron en manifestarse. Las cicatrices emocionales del pasado del perro eran profundas, y sus comportamientos reflejaban el trauma que había sufrido. A menudo, Brav se mostraba ansioso, especialmente cuando Jon se alejaba o cuando escuchaba ruidos fuertes. Caminaba inquieto por la casa, gimoteando suavemente, como si temiera ser abandonado de nuevo. Uno de los momentos más difíciles para Jon ocurrió una noche durante una tormenta eléctrica. Los truenos hicieron que Brav entrara en pánico, temblando y escondiéndose debajo de la mesa de café. Jon intentó calmarlo, hablándole con voz suave y acariciándolo, pero el miedo del perro era palpable. La escena se repetía con otros estímulos inesperados, como fuegos artificiales o ruidos fuertes en la calle, lo que dificultaba la vida cotidiana. Además, Brav tenía episodios de comportamiento destructivo, probablemente derivados de su ansiedad. Un día, mientras Jon estaba en el jardín, el perro derribó un jarrón que Mary había amado profundamente. Aunque sabía que Brav no lo hacía intencionalmente, Jon sintió una punzada de tristeza al recoger los fragmentos. En esos momentos, no podía evitar cuestionarse si realmente estaba preparado para manejar las necesidades de un perro con un pasado tan traumático. El peso emocional de cuidar a Brav también comenzó a pasar factura.
Jon, aunque comprometido, era consciente de que su propia energía no era la misma que en sus años más jóvenes. A menudo se sentía agotado, tanto física como emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si estaba siendo justo con Brav. Quería lo mejor para el perro, pero las dudas sobre su capacidad para ofrecerle el cuidado que necesitaba a largo plazo empezaron a crecer. A pesar de estos retos, Jon nunca consideró abandonar a Brav. En lugar de eso, buscó maneras de ayudar al perro a superar su ansiedad. Le compró una Thundersirt, una prenda diseñada para brindar consuelo durante tormentas o situaciones estresantes, y comenzó a reproducir música relajante para calmar a Brav en momentos de angustia. También buscó orientación de un entrenador de perros, quien le ofreció técnicas para construir la confianza del animal y manejar mejor su comportamiento. Aunque el proceso fue lento, Jon y Brav comenzaron a adaptarse mutuamente. Cada pequeño logro, como un paseo sin incidentes o una noche tranquila durante una tormenta, se sentía como una victoria. Jon aprendió a ser paciente, a entender las señales del comportamiento de Brav y a ofrecerle el amor y la seguridad que necesitaba. Por su parte, Brav comenzó a confiar más en Jon, encontrando en él un refugio seguro. Los desafíos en la convivencia, aunque agotadores, terminaron por fortalecer el vínculo entre Jon y Brav. Cada obstáculo superado era un recordatorio de que el camino hacia la curación no siempre era fácil, pero valía la pena. En los ojos de Brav, Jon podía ver gratitud, y en los momentos más difíciles, esa conexión era suficiente para seguir adelante. La crueldad que Brav había sufrido no podía quedar impune. Jon, indignado por la indiferencia y brutalidad del antiguo dueño del perro, decidió luchar por la justicia. Aunque el rescate de Brav había sido un acto de valentía, para Jon, el verdadero cierre solo llegaría cuando el responsable enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. El caso contra el antiguo dueño de Brav llegó rápidamente a los tribunales, gracias a las pruebas presentadas por los vecinos y la intervención de las autoridades. Jon asistió a todas las audiencias, decidido a no dejar que el sufrimiento de Brav pasara desapercibido. Cada vez que veía al hombre sentado en la mesa del acusado, con su expresión despectiva e indiferente, sentía como la indignación se renovaba en su interior. Durante el juicio, la fiscal presentó un caso sólido, apoyado en fotografías, informes veterinarios y testimonios de testigos. Los vecinos relataron las condiciones inhumanas en las que el perro había vivido, encadenado bajo el sol abrasador y la lluvia, sin acceso adecuado a agua o comida. Los informes médicos confirmaron la desnutrición severa, la deshidratación y las lesiones físicas que evidenciaban años de abuso. Jon fue llamado al estrado para testificar. Con la voz temblorosa, describió el día del rescate y el estado deplorable en el que encontró a Brav. También habló del impacto emocional que el perro había tenido en su vida y de cómo, a pesar de su sufrimiento, Brav había mostrado una capacidad asombrosa de resiliencia y afecto. Su testimonio conmovió a todos en la sala, y muchos sintieron una mezcla de tristeza y admiración por el vínculo que había surgido entre él y el perro. El abogado defensor intentó justificar el comportamiento del acusado, alegando que atravesaba problemas personales y que el maltrato no había sido intencional. Sin embargo, los argumentos eran débiles frente a la abrumadora evidencia presentada por la fiscalía. Después de una deliberación tensa, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad. El juez, con palabras firmes, condenó al hombre a pagar una multa significativa, cumplir con servicio comunitario y someterse a asesoramiento obligatorio. Además, le prohibió poseer animales de por vida. Aunque Jon sabía que ningún castigo podía borrar el sufrimiento de Brav, sintió una sensación de alivio al saber que el hombre no podría volver a lastimar a otra criatura indefensa. Cuando salió del juzgado, Jon se arrodilló junto a Brav, quien había permanecido a su lado durante todo el proceso. Lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el suave pelaje del perro. «Lo logramos, Brav», murmuró con la voz cargada de emoción. «Se ha hecho justicia». La lucha por la justicia no solo marcó un cierre importante en la vida de Brav, sino que también inspiró a la comunidad. Los vecinos, que inicialmente habían sido testigos de la crueldad sin saber cómo intervenir, aprendieron la importancia de alzar la voz y actuar en defensa de quienes no podían hacerlo por sí mismos. Para Jon, el juicio no solo fue una victoria legal, sino una reafirmación de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar vidas. Con el tiempo, mientras Brav prosperaba bajo su cuidado, Jon comenzó a enfrentar una dura realidad. A pesar de su amor incondicional hacia el perro,
sabía que sus propias limitaciones físicas y emocionales estaban comenzando a pasarle factura. Jon había dedicado su vida a cuidar de Brav, pero las exigencias de atender a un perro con un pasado traumático no eran fáciles de manejar, especialmente a su edad. Brav seguía mostrando signos de ansiedad en ciertas situaciones, especialmente cuando Jon se ausentaba o ante ruidos fuertes. Aunque Jon había aprendido a manejar estos momentos, también sabía que el bienestar a largo plazo del perro requeriría una energía y atención constantes que temía no poder garantizar. Además, a menudo se preguntaba qué sucedería con Brav si algo le pasaba a él. Sus hijos, aunque amorosos, tenían vidas ocupadas y no estaban en una posición para cuidar a un perro con necesidades especiales. Una noche, mientras veía a Brav dormir profundamente en su cama, Jon tomó una decisión que le rompió el corazón. Buscaría un nuevo hogar para Brav, uno que pudiera ofrecerle la estabilidad y el amor que merecía, incluso si eso significaba separarse de él. Quería asegurarse de que Brav tuviera un futuro brillante, sin las incertidumbres que él no podía evitar. Al día siguiente, Jon contactó con un refugio de animales local y explicó la situación. El personal, comprensivo y amable, se ofreció a ayudarlo a encontrar un hogar adecuado para Brav. Le aseguraron que trabajarían con él durante el proceso, permitiéndole seguir acogiendo al perro mientras evaluaban posibles adoptantes. Aunque el dolor de pensar en despedirse de Brav lo atormentaba, Jon sabía que estaba haciendo lo correcto por el bienestar del animal. En las semanas siguientes, Jon colaboró estrechamente con el refugio, proporcionando información detallada sobre las necesidades y el comportamiento de Brav. Asistieron juntos a eventos de adopción, donde Jon observaba cuidadosamente a las personas que interactuaban con su fiel compañero. Finalmente, una joven pareja, Sarah y Mark, mostró un interés genuino en Brav. Eran dueños de perros experimentados y tenían un ambiente hogareño tranquilo con un gran patio cercado, ideal para Brav. Ambos escucharon atentamente mientras Jon les hablaba sobre el pasado de Brav y sus necesidades. Brav pareció sentirse cómodo con ellos desde el principio. Movía suavemente la cola mientras Sarah lo acariciaba, y apoyó su cabeza en el regazo de Mark, algo que hacía cuando se sentía seguro. Jon, aunque con el corazón apesadumbrado, supo en ese momento que había encontrado el hogar perfecto para su amado compañero. El día de la adopción fue agridulce. Jon preparó un paquete con las pertenencias de Brav, sus juguetes favoritos, su cama, su Thundersirt y una lista de sus comidas preferidas. Mientras Sarah y Mark se alejaban con Brav en su coche, el perro miró hacia atrás y, con ojos llenos de confianza y amor, pareció despedirse de Jon. Este levantó una mano en señal de adiós, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche, la casa de Jon se sintió extrañamente silenciosa. Aunque extrañaba terriblemente la presencia de Brav, encontró consuelo en saber que había tomado la decisión correcta. Brav estaba ahora en un lugar donde recibiría todo el amor y la atención que necesitaba, y eso era lo más importante. A pesar de la tristeza, Jon continuó manteniéndose en contacto con Sarah y Mark, quienes le enviaban actualizaciones frecuentes sobre Brav. Recibía fotos de él jugando felizmente en el patio, explorando parques y acurrucándose con sus nuevos dueños en el sofá. Cada imagen le recordaba que, aunque había perdido su compañía diaria, Brav estaba prosperando y rodeado de amor. La decisión había sido una de las más difíciles que Jon había tomado en su vida, pero también una de las más altruistas. En su corazón, sabía que al dejar ir a Brav, le había dado el mejor regalo posible, un futuro lleno de seguridad, amor y felicidad. El nuevo capítulo en la vida de Brav y Jon trajo consigo una mezcla de emociones. Aunque la casa de Jon se sentía vacía sin el sonido de las patas de Brav ni sus gestos juguetones, el conocimiento de que su amado perro estaba en un hogar lleno de amor le daba consuelo. Sarah y Mark mantenían a Jon informado con frecuencia, enviándole fotos y mensajes sobre los progresos de Brav en su nueva vida. Brav, ahora rodeado de un ambiente tranquilo y lleno de cariño, floreció rápidamente bajo el cuidado de Sarah y Mark. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado miedo, ahora brillaban con felicidad. Pasaba sus días corriendo en el amplio patio trasero, persiguiendo pelotas y explorando parques cercanos. Incluso aprendió a disfrutar de paseos en el lago, algo que antes parecía imposible debido a su ansiedad. Cada actualización que Jon recibía era una prueba de que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Jon comenzó a reconstruir su vida, esta vez con un enfoque renovado en su comunidad y sus propios intereses. Se unió al refugio de animales como voluntario, dedicando su tiempo a pasear perros y socializar con gatos.
Su experiencia con Brav lo había inspirado a ayudar a otros animales necesitados, y encontró un propósito en ser un faro de esperanza para ellos. Los otros voluntarios lo acogieron con calidez, y John descubrió un nuevo círculo de amistades que compartían su amor por los animales. La relación de John con su vecindario también se fortaleció. Los vecinos, conmovidos por su valentía y dedicación a Brav, comenzaron a incluirlo más en actividades comunitarias. John asistía regularmente al club de lectura de la señora Andersen, donde disfrutaba de animadas discusiones literarias, y también participaba en reuniones de vigilancia vecinal, algo que antes evitaba. Su conexión con los demás creció, y con ello, su sentido de pertenencia. Un día soleado, mientras John trabajaba en su jardín de rosas, escuchó un ladrido familiar. Levantó la vista y vio a Sarah y Mark acercándose por la acera con Brav trotando alegremente a su lado. Al reconocer a John, Brav soltó un aullido de emoción y corrió hacia él, moviendo la cola furiosamente. John se arrodilló, y Brav saltó a sus brazos, lamiendo su rostro con entusiasmo. La reunión fue emotiva. John, con lágrimas en los ojos, abrazó a Brav mientras Sarah y Mark observaban con sonrisas cálidas. «Pensamos que ya era hora de que Brav te visitara», dijo Sarah. «Te echa mucho de menos». Pasaron la tarde juntos, compartiendo historias y risas mientras Brav exploraba el jardín de John y jugaba con sus mariposas. Al caer la tarde, mientras Sarah y Mark se preparaban para irse, John se despidió de Brav con un último abrazo. «Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, Brav», le susurró al oído. El perro, como si entendiera, lamió suavemente la mano de John antes de regresar al lado de Sarah y Mark. Esa noche, mientras John reflexionaba sobre el día, sintió una profunda paz interior. Sabía que su conexión con Brav era irrompible, a pesar de la distancia. La vida había cambiado para ambos, pero en ese cambio, habían encontrado nuevas formas de crecer y sanar. Brav había encontrado un hogar definitivo, y John, una comunidad vibrante y un propósito renovado. Ambos habían enfrentado desafíos, pero juntos demostraron que las segundas oportunidades podían transformar vidas. Sus caminos habían tomado diferentes direcciones, pero el impacto que habían tenido el uno en el otro permanecería para siempre, un recordatorio del poder del amor y la resiliencia. La historia de John y Brav es un poderoso testimonio del impacto transformador del amor, la compasión y las segundas oportunidades. Desde el trágico momento en que el perro colgaba precariamente de un techo, hasta su renacimiento como un ser lleno de vida y alegría, Brav demostró una resiliencia que inspiró a todos a su alrededor. Pero no fue solo Brav quien encontró una nueva vida. John, a través de su conexión con el perro, redescubrió un propósito y una calidez que creía haber perdido para siempre. El acto de salvar a Brav no solo cambió la vida del perro, sino que también sanó las heridas emocionales de John. La rutina vacía que había caracterizado sus días tras la pérdida de su esposa se llenó de un sentido de responsabilidad y afecto profundo. Brav le enseñó a vivir nuevamente, a superar su propia soledad y a valorar la conexión con otros seres vivos. La separación, aunque dolorosa, fue una prueba del amor desinteresado de John. Reconoció que la mejor manera de garantizar el bienestar de Brav era permitirle tener un hogar donde pudiera prosperar plenamente. Su decisión, guiada por el altruismo, mostró que a veces el acto de amor más grande es dejar ir a quienes más amamos. Por otro lado, la historia también unió a una comunidad que inicialmente se sentía impotente ante la crueldad que había presenciado. El rescate de Brav inspiró a los vecinos a actuar, a tomar conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y a ser más empáticos entre ellos. John se convirtió en un símbolo de valentía y bondad, recordando a todos que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto significativo. A través de su nueva vida con Sarah y Mark, Brav encontró la estabilidad y el amor que merecía, pero nunca perdió el vínculo con John. Las visitas y actualizaciones eran un recordatorio constante de que su historia no era solo de supervivencia, sino de un amor que trascendía las circunstancias. Para John, Brav no fue solo un perro rescatado, fue un maestro, un amigo y un salvador de su propia alma. Para Brav, John fue el faro de esperanza que lo sacó de la oscuridad. Juntos demostraron que el amor tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y que, cuando se da una segunda oportunidad, tanto quien da como quien recibe encuentran una forma de renacer. La historia de John y Brav permanecerá como un recordatorio de que, aunque el mundo pueda ser cruel, siempre hay espacio para la bondad y la redención. Es un homenaje a la resiliencia del espíritu, al poder de la empatía y al impacto eterno de las segundas oportunidades.